Pues seguimos en cuestión de prioridades. Septiembre, como saben, es sinónimo de vuelta a la rutina y de comienzo del curso, no solo escolar, también político. El pasado miércoles era el propio Pedro Sánchez quien lo inauguraba. Ese mismo día, la vicepresidenta María Jesús Montero comparecía en un pleno extraordinario en el Senado para dar detalles sobre la financiación singular de Cataluña tras el acuerdo entre el PSC y Esquerra, pero será mañana martes cuando la Cámara Alta arranque su curso con una nueva sesión de control plenaria. Un escenario que será testigo de importantes comisiones de investigación. Se retomará la del caso Coldo y por extensión la de Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez. Para analizar el devenir de los próximos meses en un Parlamento que esta legislatura se ha convertido en un importante foco político al tener allí el PP la mayoría, hoy en cuestión de prioridades está con nosotros el presidente del Senado, Pedro Rollán. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con todos ustedes. Bienvenido. La actualidad política manda y pasa por esa financiación singular a Cataluña. Imagino que no le convencieron mucho las explicaciones que dio el otro día la vicepresidenta del Gobierno. Pero usted que representa, digamos, a la Cámara Territorial, a todas las comunidades autónomas, ¿qué perjuicios puede tener para comunidades como Castilla y León el cupo catalán, aunque al Gobierno no le guste que se le llame así, o esa financiación singular a Cataluña si finalmente se lleva a cabo? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es un principio de solidaridad y un principio de tratar a todos por igual. Ni Murcia tiene por qué ser más que Madrid, ni Madrid menos que Galicia, ni Galicia cosa distinta de Cataluña. El modelo de financiación autonómica creo que ha llegado a su fin y creo que es necesario, de manera sosegada, de manera reflexiva y de manera respetuosa, porque para llevar a cabo una modificación es necesario un amplio acuerdo que sea con todas las comunidades autónomas al unísono en la misma mesa. Esto de negociaciones bilaterales no llevan a ningún puerto, que sea cosa distinta, que el último que se siente en ese formato bilateral no le quedarían ni las migajas, solamente por esa razón. Y porque creo que también es necesario el que todos los españoles, independientemente de cuál sea su comunidad autónoma de residencia, tengan la confianza de que no están infrafinanciados con respecto a cualquier otra comunidad autónoma. Creo sinceramente que es una cosa muy importante, porque tan importante es la salud para los castellano-manchegos como lo puede ser para cualquier otro territorio. Tan importante es la educación en Castilla y León, que además pues, tiene unos resultados extraordinarios como cualquier otra comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que en este sentido no es buena cosa establecer un marco de negociación para, a priori todo parece indicar, dar satisfacción a un determinado territorio si eso va en detrimento del resto de las comunidades autónomas. Si esas reuniones bilaterales se hacen en función de la aprobación del estatuto, seríamos la última Castilla y León, ahí nos llevaríamos a las migajas. En cualquier caso, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas para combatir este acuerdo? Que en fin, todavía no lo conocemos, negro sobre blanco, no sabemos qué pone en concreto, pero parece que va a ser así. ¿Qué capacidad de maniobra tienen los presidentes autonómicos? Bueno, yo creo que ya han sido muchos los presidentes autonómicos que han elevado la voz solicitando al presidente del Gobierno la celebración de la conferencia de presidentes. Creo que ese órgano es lo suficientemente importante como para convocar a todos los presidentes y las presidentas autonómicas y poner blanco sobre negro. Y repito, estamos en una legislatura en la que cada vez existe una mayor desafección de la ciudadanía con respecto de su clase política. Cuando estamos hablando de financiar servicios básicos esenciales, en el que hay que establecer muchos parámetros, la densidad de población, si hay o no despoblación, si hay o no superficie protegida en tu territorio, si tienes o no capacidad de crecimiento, si dispones de agua o si no dispones de agua, de cuál es el coste efectivo de los servicios, porque no es lo mismo atender la sanidad en una comunidad autónoma en el que la media de las ciudades pueda estar en torno a los 30 o 40.000 habitantes, que en una región como Castilla y León o como Galicia, con una enorme dispersión y en el que hay un gran número de pequeños núcleos de población. Por esa razón hay que abrir los libros, fijar unos vectores para que estos vectores sean comunes, porque Cataluña tiene singularidades, claro que tiene singularidades, y Castilla y León, y Murcia,
y la Comunidad Valenciana, Distintas todas y cada una, distintas claro. cada una, pero todas tienen sus circunstancias. Presidente, como presidente de una Cámara Legislativa, ¿se puede gobernar una legislatura de 3 años que quedan sin aprobar unos presupuestos, sin el legislativo, como decía Pedro Sánchez este fin de semana en el comité del Partido Socialista? ¿O usted ve más cerca un posible adelanto electoral? Me gustaría hacer referencia desde el respeto y en primer lugar, para que no haya la menor duda, el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es un presidente legítimo, porque le han elegido las Cortes por mayoría. Cierto es que ha sido atípico, no creo recordar que nunca antes ocurriera que quien no sacó o quien no ganó las elecciones, entendido por ganar, el que más escaños obtuvo, fue capaz de conseguir unos determinados apoyos que algunos pensábamos que iban a tener una etapa de semi-tranquilidad de un par de años, pero lo cierto es que pues todos los apoyos de investidura han durado poco más de 6-7 meses. Entonces, en ese momento, pues lo vemos por las votaciones que tienen lugar en el Congreso de los Diputados, la enorme soledad del Gobierno, incluso que en algunas ocasiones, pues dentro del propio seno del Consejo de Ministros, no siempre todas las voces son coincidentes. ¿Se puede gobernar sin presupuestos? España está en una situación, en mi humilde opinión, absolutamente crucial, en el que hemos dejado antes de ayer, una pandemia que nos ha por el que hemos pagado un altísimo precio desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, pero nuestro país necesita también reformas. ¿Para qué? Pues para que nuestras empresas sean más competitivas, tengan la oportunidad de crecer, para garantizar servicios. En resumidas cuentas, creo que es necesario hacer reformas. ¿Para qué? Pues para dar más oportunidades a los españoles, para que nuestros jóvenes se puedan emancipar, para que el acceso a la vivienda no sea una utopía, para tantas y tantas cosas. Y si no dispones o del respaldo parlamentario, bien sea en formato es que tengo mayoría absoluta y tengo la representación en la Cámara que me han otorgado los españoles en la cita, en las urnas, o entonces tienes que tener una enorme capacidad de convencer o de compartir, en el sentido de quizás mi texto legislativo pues tendrá que ser modificado, pero a día de hoy esas circunstancias ciertamente no se están produciendo. Por lo que tampoco se ve son pactos entre Partido Popular y Partido Socialista. Yo no sé si decía Alberto Núñez Feijóo en una entrevista este fin de semana que Sánchez vive del sectarismo salvaje. ¿Al Partido Popular le interesa llegar a pactos con el Partido Socialista o está también más cómodo atacando constantemente al presidente? Yo soy el presidente de una institución y en la medida de lo posible intento ser muy respetuoso, no hago referencias críticas sino crónicas. Fue el presidente del Gobierno en el que su discurso de investidura levantó un muro y puso a una parte de los españoles en el lado del bien y a otra parte de los españoles en el lado opuesto. Cada uno lo puede calificar como quiera. Por lo tanto, con esa vehemencia que caracteriza al presidente del Gobierno, pues lo cierto es que la evidencia es que no es fácil llegar a acuerdos, lamentablemente, porque este ha sido un país en el que su clase política ha sido capaz de llegar a grandes acuerdos. Fue un acierto absoluto hace tan solo unos meses la reforma de la Constitución en su artículo 49. Aunque hubo momentos en los que pendía de un hilo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y permitir a los vocales que sean los que designen sin intervención de ningún tipo por parte de los partidos políticos, pues a quien está al frente ahora, ni más ni menos que del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, creo que también ha sido un acierto. Para eso se tiene que producir un clima de confianza y para eso quien ha decidido dar un paso adelante y tener la alta responsabilidad de ser el presidente del Gobierno, pues tienes que procurar gobernar y tienes que someterte también a lo que le corresponde a la oposición, que es preguntar y el Gobierno responder. Si se altera el rol o si no se asume por parte de algunos pues lo que les corresponde,
vivimos el día que vivimos hoy. Lo que ocurre, señor Royan, es que ese clima de confianza parece que no es así, que no se está dando. Al menos en este periodo de sesiones vamos a ver qué ocurre, pero la tensión y la crispación tanto en el Congreso como en el Senado lo veíamos el otro día. María Jesús Montero, durante su intervención, desde la bancada del PP la llamaron traidora, sinvergüenza, usted tuvo que actuar. ¿No se puede hacer nada por cambiar esa mala imagen que están dando muchas veces los políticos? ¿Usted da esa batalla por perdida? Yo hago lo que está al alcance de mi mano, porque lo primero hay que reconocer la valentía que tienen algunos españoles por seguir las sesiones plenarias. Pero esa valentía no le podemos hacer plantear que sea sesiones de sadomasoquismo. Todo lo contrario, lo que se pretende es intentar mejorar, dar el valor que tiene la palabra. La victoria electoral, la razón la obtienes por los argumentos, no por decir una majadería, la diga quien la diga. Por esa razón yo, en la medida que puedo, pues intento encontrar ese punto de equilibrio. Unos días se consigue más y otros días aspiro a conseguirlo. Lo que está claro es que esta legislatura hemos visto un choque inédito, al menos entre las dos cámaras, entre el Senado y el Congreso, sobre todo a cuenta de la ley de amnistía. Yo no sé cómo es la relación ahora mismo entre usted y la señora Armengol y entre las propias cámaras de las que componen las Cortes Generales, entre el Senado y el Congreso. En lo personal, muy buena relación. La señora Armengol es muy educada, es muy correcta. Yo tengo con ella una relación estupenda. Pero, desde luego, en lo político y en lo institucional, pues la relación es distante. ¿Distante por qué razón? Pues porque los letrados, que no yo, que no el presidente de la Cámara, los letrados del Senado advirtieron que la tramitación de la ley de amnistía era una modificación encubierta de la Constitución. ¿Y se puede cambiar la Constitución? Claro que se puede cambiar la Constitución, pero para cambiar la Constitución es necesario llegar a amplios acuerdos y unas mayorías cualificadas en las dos cámaras. No vale hacer una modificación encubierta de la Constitución por la puerta de atrás y en donde al Senado se le relega a una Cámara única y exclusivamente de segunda lectura. Eso no es de recibo y se lo trasladamos. Como tampoco resultaba gratificante ver cómo de las 12 leyes que ya han sido aprobadas en el Senado, y en el Senado, al igual que en el Congreso, reside la soberanía nacional, lo dice la Constitución, y además tiene ese carácter territorial. Pues si en una Cámara se ha sometido a debate, a votación, han adoptado la iniciativa legislativa de hablar, de debatir y de plantear soluciones a problemas que tienen los españoles, se ha aprobado en el Senado, creo que es de recibo que en el Congreso se permita la tramitación y se permita la votación. La alternativa no es meterlo en el cajón como está ocurriendo. De hecho, en la mesa de esta misma semana en el Congreso de los Diputados, por enésima vez se va a solicitar una ampliación de plazo para la presentación de textos alternativos. Se está hurtando al Senado la capacidad legislativa que tiene. Bien, pues esas son cuestiones que evidentemente pues no son de agrado, como tampoco es de agrado el que recientemente se llevó a cabo en la ley de paridad en los órganos de administración de las compañías de los consejos, la incorporación de una enmienda, la enmienda número 96, a iniciativa del Grupo Socialista, que se trataba de una enmienda incongruente. Hay 12 sentencias del Tribunal Constitucional que determina que si una enmienda es incongruente, pues esta decae. Y no era una enmienda cualquiera, no era nada que tuviera relación con la ley de paridad, era ni más ni menos que quitar la capacidad de veto de las reglas de gasto al Senado en los presupuestos. Es decir, están haciendo una microcirugía para intentar anular la capacidad que tiene el Senado. Y yo les puedo asegurar una cosa, la Cámara Alta no es ni de mejor ni de peor condición que la Cámara Baja. Algo que no ha cambiado mucho en estos últimos meses o en este último verano son las políticas de migración, esa entrada irregular muchas veces a través de Ceuta, a través de Canarias, de inmigrantes. Usted ha llegado a hablar de situación de emergencia y proponía una conferencia de presidentes que se celebrara en el Senado. Yo no sé si esto es un brindis al sol o ya se han puesto desde Moncloa en contacto con usted para ver si se puede organizar una conferencia de presidentes, sea cual sea el tema, porque hablaba también antes de la financiación. Es un ofrecimiento. Lo que estamos viviendo este año con el fenómeno de la inmigración
que son personas que en el 99% aspiran a encontrar una vida mejor y en no pocas ocasiones pierden la vida en el trayecto. Estamos viendo también pues, la situación de desolación. Hace 2 semanas leía que una señora embarazada de 8 meses había nadado en el espigón de Ceuta para dar a luz a su hijo en España. Creo que es necesario también aquí alcanzar un gran acuerdo. ¿Por qué razón? Lo primero, porque la capacidad de acogida es limitada, porque es necesaria la inmigración regular, porque hay que dar cobertura a un número muy elevado de puestos de trabajo que a día de hoy no pueden ser cubiertos, puesto que no hay a día de hoy un atractivo suficiente. Creo que también hay que lanzar un mensaje orientado contra las mafias para que quien piense en un futuro mejor, el canal de llegada no sea a través de una mafia que trafica con seres humanos. Creo que también es necesario que se cumpla la ley y creo que del mismo modo que personas que han entrado de manera irregular y que hacen lo que está al alcance de su mano para subsistir y de alguna manera para trabajar en las condiciones que puedan, pues no deben tener el mismo tratamiento que quien se salta la ley, quien delinque y quien en lugar de arremar el hombro te echa mano a la cartera. Por lo tanto, tiene que existir ese equilibrio. Y una cosa importante también que es, esto no es un problema de España, esto no es un problema de Ceuta, de Melilla, de Canarias, de Baleares. Europa se tiene que comprometer de una manera decidida y España debe hacerse valer y respetar con nuestros países vecinos, en Europa y en el continente africano. Y qué mejor lugar para este diálogo entre el presidente y las comunidades autónomas que el propio Senado. Muy brevemente, ¿por qué cree que el presidente no va al Senado? Lleva 7 meses sin aparecer por allí. No está obligado por ley, eso hay que decirlo, va de forma voluntaria. Es verdad que en otras legislaturas se hacía asiduamente. ¿Qué está pasando? Pues si el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, en el Congreso, pues la mitad de los días que va, a la hora de votar, pues los resultados de las votaciones no le son muy halagüeños, no le son muy satisfactorios, pues me imagino que en el Senado dirá, oye, con la taza que tengo en el Congreso, ya con una taza tengo suficiente. En cualquier caso, no perdemos la esperanza de que tenga la oportunidad de presentarse, de venir y, ¿por qué no?, y de debatir pues con todos y cada uno de los diferentes portavoces. Hostil, es la mayoría del Partido Popular. Vamos a ver qué le preguntan nuestros contertulios de esta noche. Chema. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Inevitablemente ha arrancado la entrevista con la cuestión de la financiación autonómica, que es una asignatura pendiente. Vivimos del modelo de financiación autonómico pactado por el señor Rodríguez Zapatero y el señor Rajoy, con mayoría absoluta, no estimó oportuno proceder al cambio, entre otras cosas porque sugería que eran momentos de especiales dificultades económicas. Y así estamos en esta, ¿no? Le acabo de oír decir, suena muy bien, pero yo estoy en desacuerdo, ¿no?, cuando ha afirmado que aquí de lo que se trata es de que se nos trate a todos por igual. Es que yo creo que el modelo de financiación se basa precisamente en tratar desigualmente a los desiguales, y lo dice un castellano leonés, que necesita ser tratado desigualmente que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, porque tenemos necesidades específicas propias, tenemos déficits que superar y tenemos que corregir, pues en fin, nuestro porcentaje de Producto Interior Bruto, que sigue estando por debajo de la media. Y ese es el modelo de la solidaridad. Oiga, tratemos desigualmente a los desiguales con el objetivo de progresar y irnos pareciendo un poco más siempre por arriba. La pregunta que le hago, la crítica cada uno hace la que estima oportuna, pero yo veo severas dificultades para que el Partido Popular fije
una posición común, porque es francamente difícil, pero también es la obligación de un partido de Estado que aspira a gobernar fijar una posición común respecto de un modelo de financiación autonómico. Y, por lo tanto, yo no veo al señor Fernández Mañueco aplaudiendo el modelo de financiación autonómico de la señora Díaz Ayuso, porque creo que somos claramente competidores. Estábamos diciendo lo mismo cuando he hecho referencia a que todos y cada uno de los territorios de las comunidades autónomas tienen sus singularidades. De lo que se trata es de establecer el capítulo de singularidades de todos y de cada uno de los territorios para luego establecer un marco común de financiación con el espíritu, con el ánimo de que los que tienen más capacidad, más actividad económica, más recaudación de impuestos puedan contribuir como hace la Comunidad de Madrid. Y yo no he escuchado a ningún presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y llevo ya algunos años en esta cosa, lamentarse de que con los impuestos que se pagan en Madrid se contribuye, porque es lo necesario, se contribuye a mejorar la sanidad, la educación en Extremadura, en Murcia, en Castilla y León, donde corresponda. Evidentemente hoy el Partido Popular, después de las elecciones municipales y autonómicas, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo a la hora de gobernar en numerosas comunidades autónomas. Ahora bien, yo lo comentaba anteriormente, el gobernante, el presidente de un gobierno, tiene la obligación de gobernar, y creo que es él el primero que tiene que dar un paso, de convocar a los presidentes autonómicos, de plantearles un borrador de documento y decir, esta es mi propuesta inicial. Y ahora vamos a someterla a debate, vamos a someterla a análisis, hablen ustedes con sus respectivos territorios. Y creo que el orden de factores en este caso es importante, porque si hoy todas las comunidades autónomas van a rebufo de una comunidad autónoma, pues se puede estar rompiendo ese principio de confianza. Y es necesario, lo digo de veras, yo he tenido alguna responsabilidad en la Comunidad de Madrid y por las responsabilidades que tuve en el partido me siento afortunado por haber hecho muchos kilómetros y haber recorrido pues infinidad de municipios. España tiene un reto y es absolutamente crucial poder garantizar que en comarcas en Castilla y León tengan la cobertura para la atención sanitaria, tener una muy buena educación en todos y cada una de las comunidades autónomas. Y tú lo comentabas anteriormente, cuando Mariano Rajoy fue presidente del gobierno, pues la época y la situación económica era como bastante, que era materialmente imposible, porque lo único que se podía repartir en aquel preciso momento era miseria. Ahora que las cuentas públicas en lo que a recaudación se refiere, pues están teniendo unos récords históricos, es el momento de analizar, es el momento también de optimizar y es el momento también de establecer una relación con el ciudadano, incluso para poder aminorar la presión fiscal, porque llegar a final de mes se está convirtiendo en una misión imposible. Vamos a avanzar. Os voy a pedir un poco de brevedad. No quiero yo el primer programa pasarme de tiempo. Es muy breve. Claro, decía usted, presidente, que el presidente lo que tiene que hacer es convocar a los presidentes de las comunidades, etcétera, etcétera. Pero, hombre, si lo que quiere cerrar es el Congreso y el Senado y prescindir de no a convocar a los presidentes, sería una contradicción en sí misma. Yo le pregunto por este asunto porque a mí me parece de una enorme preocupación. Yo, a lo mejor Pilar me corrige porque somos de la misma promoción política. Yo no he oído en estos 40 años de democracia en España a ningún presidente que haya dicho que si hay que prescindir del poder legislativo, se prescinde. A mí no sé si eso es una amenaza, si lo han tomado ustedes como sencillamente un aviso o de verdad tiene algún piso de realidad. Porque yo todavía no he visto a ningún miembro del Partido Popular que conteste a eso adecuadamente. No, es quizá una amenaza a sus socios de gobierno, más que al propio Senado y al Congreso. Pero bueno, y al propio Senado. Yo en mi anterior intervención he hecho referencia, y no como crítica, sino como crónica, que en su primer debate de investidura el señor Sánchez levantó un muro y separó a los buenos de los malos o a los buenos de los regulares. El presidente del gobierno en su anterior legislatura
con menos angustias a la hora de votar en el Parlamento, se le ha conocido por la enorme realización de decretos. En unos casos, decretos que se han tramitado como leyes y en muchos otros casos en los que se ha despachado en el Consejo de Ministros, aquí paz y después gloria. Yo creo que esas palabras tienen varios vectores, varios mensajes a determinados colectivos. Por una parte, a su propio Consejo de Ministros, donde se trata de una coalición de la formación política Sumar, que si mal no recuerdo que eran 14 partidos políticos. Pero claro, hoy que estamos hablando de financiación, pues no son los mismos intereses los de Compromís en la Comunidad Valenciana que los del bloque nacionalista galego, que los del PNV, que no forman parte de Sumar, pero que, claro, ellos escuchan financiación singular y ya lo escuchamos en el Senado el otro día, que no les gustaba la música ni tampoco les gustaba la letra, ni les gustaba Junts ni tampoco les gustaba a Esquerra. Otra cuestión que creo que también hace referencia a ello es el que se lleve a cabo un cerrar filas en torno a las iniciativas legislativas, o si no, bueno, pues gobernará en solitario, pero de espaldas a la ciudadanía. Eso se llama autocracia. Yo creo que es una forma inapropiada de gobernar. Pilar. Presidente, yo estoy de acuerdo con que hay que convocar, agilizar, trabajar en la conferencia de presidentes. ¿Pero qué conferencia de presidentes? Tengo mucha mili, como dice Carlos, de mucho tiempo ya. Yo a las conferencias de presidentes que he acudido a lo largo de estos años, las últimas ya ni he ido, consistían en que llevaban aquí un señor presidente de una comunidad autonómica, iba al Senado, pronunciaba un discurso que le había escrito su jefe de gabinete y se marchaba. Es que la mayoría de las veces ni siquiera había debate. Para mí, una conferencia de lo que sea, de alguien que tiene que tratar un problema que es común a todos ellos, es sentarse en torno a una mesa con un orden del día y no levantarse hasta que no se llegue a algún tipo de acuerdos. Eso no ha ocurrido nunca en España. Entonces, esto otro es un chiste, es una broma de mal gusto. Pues yo creo que se ha ocurrido en otras ocasiones. Y si no ha ocurrido con la suficiente nitidez, ya es hora de que sea esta la primera cita. Porque tampoco habíamos nunca padecido una pandemia sanitaria que nos dejó al borde del abismo, en donde estamos viendo la desesperación, el grito de socorro del presidente Vivas en Ceuta, pero en el que España no puede ser tampoco ni una cárcel ni un trampolín, en donde hay unas leyes que se deben de cumplir y en el que, lo digo de veras, es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica y, sobre todo, es necesario el que no haya comunidades autónomas ni de primera ni de segunda. Porque si empezamos a tener comunidades autónomas con dos velocidades, lejos de encontrar cada día una España más homogénea, lo que se va a producir es un agravamiento de las diferencias. Y cuando se produce un agravamiento de las diferencias es cuando llegan las tensiones que no son deseables. No despido todavía, nos vamos a ir al broche final de Cuestión de Prioridades, porque una nueva temporada contamos pues con el mejor dibujante de este país, el que mejor editorializa y analiza la actualidad con su trazo fino. Me refiero, claro está, a Chema Nieto. Vamos a ver con qué dibujos se estrena esta nueva temporada. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. ¿Se han fijado ustedes? Cuestión de Prioridades se va a Madrid todos los lunes, pero vuelve a Castilla y León cada martes. Es emigración circular, como la que Pedro Sánchez le ofrece a los mauritanos, pero con la alegría de volver a casa todas las semanas. Porque qué alegría da siempre volver a Castilla y León, sobre todo estos días que ya se alarga la luz roja del atardecer. Estos días que ya piden manga larga, y estas noches que piden reflexión serena y sonrisa larga, qué alegría volver a compartir un ratito con ustedes en Cuestión de Prioridades. Retroceda la penumbra, ya la actualidad relumbra.
Bueno, pues ya ven, ahí viendo cuestión de prioridades es todo un lujo. Lírico, Sí, se ha puesto lírico, se ha puesto bonito y ha dado besitos hoy a todos. Es una gozada y un lujo, desde luego, de estar con Chema Nieto, como contar con los contertulios que tengo siempre, tanto aquí como en Valladolid. Ellos ponen el pozo y el peso de este programa, son ellos los verdaderos protagonistas, a los que tengo ya que despedir. Chema Crespo, gracias por estar aquí de nuevo. Buenas noches. Carlos Dávila, Pilar Cernuda, gracias como siempre. Y Pedro Rollán, presidente del Senado. Es tradición en este programa irnos un día al Senado, hacer allí el programa, así que le espero allí para poder charlar sobre más. Pues un verdadero placer y además, al hilo de lo que comentaba Chema Nieto, yo ya tuve la oportunidad de disfrutar de Castilla y León la semana pasada, porque he estado por allí unos días, porque mi familia paterna, como muchos de los espectadores conocen, es salmantina. Ajá, como yo. Pues muchas gracias, le volveré a ver allí, en la Cámara Alta.